Bienvenidos chicos a la sesión de hoy. La sesión de ayer estuvimos hablando sobre responsabilidad social corporativa y cómo esto se mezclaba, por así decirlo, con la consultoría administrativa, en donde estuvimos hablando, o más bien, estuvimos hablando de qué es responsabilidad social corporativa, con qué se mezcla la responsabilidad social corporativa, ¿sí? Digamos, estábamos con la parte de que responsabilidad social corporativa tenía que ver con los entes ecológicos y cómo cuidar el ambiente, pero por otro lado también está la parte social, la parte de recursos humanos, ¿sí? De derechos humanos per se, y también de cómo incluso transforma o busca transformar la equidad o la situación de economía social de los individuos, ¿sí? De tal suerte de que existan cada vez más justicia o que existan más canales en donde las personas se puedan desarrollar, ¿sí? Y que no tengan abusos como pueden llegar a tener. Les comentaba que pareciera que no, pero estamos en una época que aún hay manifestaciones, por ejemplo, de violencia de género, bueno, muchísimas de violencia de género, o que hay mano de obra esclava infantil, o que hay situaciones ecológicas que están en bastante peligro, que por ejemplo lo del calentamiento global es una manifestación clara, o por lo menos, bueno, habrá teóricos que digan que no hay calentamiento global, yo sí soy de los que creo que sí, y que definitivamente ese tipo de situaciones hace que las empresas que quieran ser socialmente responsables tomen el camino para poder de alguna manera no acabarnos el planeta. Entonces, es lo que vimos el día de ayer. Y el día de hoy vamos con otro tema, o entre hoy y mañana nos vamos a adentrar a temas de alguna manera de cultura organizacional, de cómo a partir de la cultura organizacional podemos determinar muchas situaciones de consultoría administrativa, ¿sí? Recuerden chicos que consultoría administrativa se mete mucho a la empresa per se, y entonces recordar que la empresa es un grupo de individuos y recordar que la empresa tiene ese grupo de individuos que tiene anhelos, esperanzas, deseos y frustraciones, y que juntas un grupo de individuos organizados bajo una estructura jerárquica normalmente dada por el creador de esa estructura jerárquica o sistema, en este caso dueño de la empresa o gerentes o CEOs, de tal suerte de que todos van encaminados hacia ese fin común. Pero aún así, al hablar de personas, al estar hablando de grupo de personas, definitivamente las tradiciones y las situaciones culturales se vivirán de manera única en cada compañía, ¿sí? Estamos pensando que entre más grande una compañía y tenga presencia en diferentes países, pues más multicultural se vuelve, pero también al mismo tiempo tiene filosofías cada vez más, no poder decir la palabra extrañas, pero más condensadas a un ente global, ¿vale? Pero, por ejemplo, compañías mexicanas que tienen su propia cultura organizacional y dentro de compañías mexicanas una vertiente de sinfín de posibilidades dependiendo de sus miembros. Dicho de otra manera, las empresas, entre más grandes sean, se permean en una cultura organizacional de los miembros y se vuelve como un ente separado o se vuelve como algo ajeno. Piénsenlo. Han estado, uno, ¿me escuchan? Y dos, si me escuchan, la pregunta que es si antes de COVID o COVID, no sé, han estado en un grupo donde haya mucha gente, llámese un concierto, llámese una manifestación, llámese algo en donde haya mucha gente. ¿Han estado en algo por el estilo? Sí, en Ok. el jardín. En el jardín, Adilén, Sí, también. ¿sí? Pero ojo, no como un ente aislado, sino como un ente de un todo. Por ejemplo, en un concierto de tu artista favorito, como en un evento deportivo, como las manifestaciones también, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si te das cuenta que incluso tu comportamiento cambia. Tu comportamiento no es del todo como lo sería si tú estuvieras solo o sola.
¿sí? Tenemos un comportamiento individual y un comportamiento colectivo. Y lo interesante es que el colectivo se amolda a las necesidades del mismo y por lo tanto estará sujeto normalmente al promedio de las intelectualidades de todos. Si te ha llegado a pasar que has estado en manifestaciones y se les ocurren situaciones agresivas, por ejemplo, y encontrarás que un grupo que por sí solo no hubiese sido agresivo, se vuelve agresivo. Entonces, estamos hablando de que el ser humano es un imitador de la conducta cultural en pro de la supervivencia. Tenemos en el chip, en el ADN del ser humano, esta parte de buscar la colectividad ante todo. Y refiriéndome de la colectividad ante todo, también existe en las empresas el chip de colectividad. La cuestión es de qué manera la encauzas para que sea dentro de la colectividad, de alguna manera, resultados que a la empresa le agraden. Usualmente, las empresas, dentro de su fin primordial, buscan su supervivencia y su crecimiento. ¿Y cómo logran su supervivencia y crecimiento? Si son con fin de lucro a través de la venta, si son sin fin de lucro a través de donaciones o a través de participaciones y alianzas de tal suerte de que todos estén pensando en el producto como tal. Ambas implican aceptación social. Ambas implican que los miembros de la organización estén trabajando como un engranaje o que de alguna manera, como en Matrix, de alguna manera, que sea un sistema perfecto imperfecto. O sea, que sea las imperfecciones den paso a la maravilloso de ese mismo sistema. Muy bien, y entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de diferentes autores, por ejemplo, de diferentes teorías. Hay uno muy fuerte es William Mauchi. William Mauchi habló de la teoría Z, en donde hablábamos, en donde todos los miembros de la organización tenían la misma jerarquía. Y él hablaba también de que los americanos tenían una cultura de teoría A, fomentando o tratando de fomentar la individualidad en las empresas, que parecía hacer que las empresas tuvieran más complicaciones para conjuntar sus deseos, anhelos y esperanzas y frustraciones. ¿Sí? Acá William Noguchi, y de hecho el sistema per se oriental, digo oriental porque no es solo propio de Japón, pero lo conocemos mucho por Japón, en donde premian más el pensamiento colectivo sobre el individual. ¿Sí? Si logras todos colectivamente, de alguna manera te va mejor que lo individual. Es la premisa que comenta William Mauchi de las empresas japonesas de la tipo Z. Y de la tipo americana, y en donde nosotros estamos incluidos, es el individual antes del colectivo, ¿vale? Entonces, pues bueno, a partir de tener un colectivo, a partir de tener una organización, existen valores. Chicos, ¿qué valores? Si tuviéramos que hacer un ejercicio con los que están aquí, mis valientes guerreros que están conectados a esta hora de la mañana, chicos, si pudiéramos conjuntar valores por este grupo, ¿qué valores serían? ¿Qué valores serían los que sean los cimientos de la compañía? Nos lo vamos a poner nombre de grupo, cuarto B. No me acuerdo qué grupo, qué número de grupos. Respeto. Respeto. El respeto está entre todos. Perfecto. ¿Qué otro valor? A ver, vamos con Carmina, luego con Fer, luego con Ailén, en ese orden. Responsabilidad. Ok, grupo responsable, respetuoso. Ok. Fer. No, no está aquí. Ailén. ¿Quién seguía? Ah, ¿Yo? sí, tú. Sí, Fer. Creatividad. Creatividad. Ok. ¿Y Ailén?
Sinceridad, podría ser. Son sinceros. Órale, ¿eh? Y entonces lo van a practicar todos los días. Sinceros, responsables, creativos, sinceros, responsables, creativos. Y me faltó la última. Ay, me dijeron otra y se me olvidó ahorita. Bueno, son sinceros, responsables, creativos y honestos. ¿Ok? Bueno, el punto es que tienen esos valores y que de alguna manera esta conjunción y este tiempo que han estado juntos físicamente y en la pandemia ha reforzado los valores del grupo. ¿Qué pasa si una persona ahorita quisiera meterse, por ejemplo, al salón de ustedes y que quisiera que a lo mejor meter relajo, queriendo meter su pensamiento anárquico? Pues probablemente porque como los valores del grupo no conjuntan en eso, probablemente no prospere mucho sus ideales. Entonces, los valores de un grupo de trabajo se forman a través de los eventos y de las maneras de pensar del grupo mismo. Ustedes como grupo tienen una propia identidad, que si ustedes cuando tomen o si llegaron a tomar alguna clase de otra materia con otras personas, se dieron cuenta que no suceden de la misma manera. Entonces, hablando de valores, tenemos que hablar de que los valores también se tienen individualmente, pero también se tienen en los colectivos. Casualmente, y les insisto, cuando, por ejemplo, vamos pensando que en el día a día, José se comporta de una manera con el grupo, ahorita de las mañanas, en donde se conecta, pero resulta ser que en la tarde, en el kiosco, tiene que comportarse de otra manera y adquiere otros valores. Entonces, usualmente el que nos digan, oye, el valor del individuo, sí, pero el valor del individuo puede ser mermado por el grupo. Depende de qué tan fuerte esté en el grupo esa persona, ¿sí? O a lo mejor, si quiere pertenecer al grupo per se, tiene que tener ciertos valores. He ubicado personas que a lo mejor pecan de no hacer ciertas cosas, pero por sí pertenecer a un grupo responsable, social, se vuelven se vuelven parte de la responsabilidad. Y viceversa. Personas que normalmente son responsables, etcétera, 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 por sí solos, cuando están en un grupo desmotivado, en un grupo que no tiene ahí algún tipo de fuerza o algo que está pasando, la persona también llega a pasar eso. ¿Ok? Les recomiendo muchísimo, 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 chicos, la teoría del experimento de Hawthorne de la escuela humana, ¿vale? No está en esta diapositiva, nada más lo dejo como recomendación, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí, igual después lo pido como lectura. Muy bien, entonces, de alguna manera u otra, la idea es que los valores y los cimientos existan en las compañías y que la esencia de la filosofía, la esencia es la filosofía de la empresa, ¿ok? Cuando las empresas comparten su sistema de valores, es interesante que te muestren qué valores dicen que tienen, pero que la realidad sucede de otra manera. Los valores es algo que se practican y que se practican en individualidad y en colectividad. Si la empresa se coordina bien y si la empresa tiene buena estructura, usualmente los valores que se mencionan en cualquier plan estratégico sí se llevan a cabo. Pero hay veces que simplemente es un bello discurso. Y hay que cuidar eso en las organizaciones. Tú como consultor, si quieres revisar la conducta humana, tendrías que ver hacia los valores de la empresa y tendrías que ver si están cumpliendo los valores de la empresa. ¿Ok? Y para después de eso, hay un tema de sistema cultural que ya a partir de eso, tú puedes ver, ok, los valores de la empresa junto con el sistema cultural. Hay ciertas situaciones, por ejemplo, con los sistemas culturales, que tú por vivir en el lugar en donde ejerces o donde trabajas, das por añadidura, pero que si tú vivieras o hubieras vivido en otro lado, no las das por añadidura. En este caso, voy a usarte a ti como ejemplo, José.
Me acuerdo tú, José, que has tenido una transición cultural en donde llegaste a estar o desarrollarte en Tijuana y te tuviste que pasar para acá. No sé si, Adilén, creo que tú viviste algo similar. Me quiero acordar de que también tuviste que tener una transición cultural. Y a partir de lo que vivieron, se dieron cuenta que las organizaciones no funcionan igual en el lugar de origen con Colima, o con el otro, o con otro estado, o con otro municipio, menos con otro país, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas culturales, tenemos que meternos en sus mitos, en sus cuentos, en sus leyendas, en sus días festivos y en sus creencias culturales, para poder establecer cómo se establece el sistema cultural de la organización. Piénsenlo. Imagínense que yo les ofrezco una oferta de trabajo, pero mi oferta de trabajo incluye trabajar 25 de diciembre, 1 de enero, trabajar también Semana Santa, Semana Pascua. ¿Cómo tienes a los empleados? Si son los empleados, saben que incluso hay personas que no se consideran religiosas, pero que si les quitas 25 de diciembre, 1 de enero, Semana Santa y Semana Pascua, se van a dar cuenta de los religiosos que sí eran. ¿Sí? De repente es algo religioso, son días religiosos, no son días que en realidad estén por ley. ¿Sí? Entonces, bueno, Semana Santa por la ley mexicana, sí, jueves y viernes santo, sí. Pero los otros no. En realidad se dan porque la cultura mexicana tiene fuerte arraigo con el católico apostólico románico. Pero si hubiéramos crecido en una sociedad musulmana, la otra cosa hubiera cantado. Por ejemplo, el que el domingo suela ser día de descanso y que te den un 25% en caso de que lo trabajes adicional, es una prestación de la religión apostólica romana que utiliza el domingo como su día religioso. Pero en otras religiones es el sábado. Los judíos son los sábados. Los musulmanes o los islámicos, perdón, son los viernes. El uso del baño, algunos derechos, muchas de las cosas que nosotros tenemos, lo damos por añadidura por el sistema cultural que tenemos y porque crecemos en el mismo sistema cultural donde trabajamos. ¿Sí? Si, por ejemplo, a Kevin, de repente, bienvenido, le ofrecen trabajo, y se tiene que mudar a Yucatán, se va a dar cuenta de un enorme cambio de dónde está. ¿Sí? Entonces, va a parecer que va a empezar a entender que la gente tiene un tono diferente, a lo mejor piensa que la gente se dirige de cierta manera que él no está acostumbrado, que la gente le exija ciertas cosas a las cuales él no está acostumbrado, y así sucesivamente. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un momento de adaptación cultural, pero toma tiempo. No es de la noche a la mañana, y cuando estás en el nuevo sistema, la gente tiene que aceptar tu nuevo modelo, tu sistema cultural, y tú, sobre todo, amoldarte al sistema cultural. Pasa con los viajeros y pasa con las empresas que adquieren personas de diferentes lados, ¿vale? La comunicación es súper importante y la comunicación se da diferente en todos lados. Irónicamente, aunque hablemos español, no hablamos igual de un municipio a otro. Con eso les digo, viajen a Manzanillo y danse cuenta. Se darán cuenta como que es un poquito diferente al sistema de Colima, Comala, etcétera. Muy bien. Entonces, pues bueno, hablamos de tradiciones, hablamos de creencias, hablamos de historias familiares cuando hablamos de sistemas culturales. Y piénsenlo, ok, ahorita está muy bello, pero piénsenlo metiéndolo en la organización. ¿Sí? ¿Cómo mezclas los sistemas culturales de diferentes lugares, de las personas, creencias, historias familiares, en un fin común para que con sus deseos, anhelos, frustraciones y me falta uno, y miedos, junten los elementos para hacer una organización?
Eso es parte del reto de la persona, o en este caso del consultor, que quisiera desarrollar humanísticamente una organización. Si hablábamos del elemento técnico, ahorita estamos hablando del elemento humano, y dentro del elemento humano viene toda esta serie de complicaciones. Pensamos que era simplemente ser buena persona. No, por supuesto que no. El elemento humano implica desarrollar a la empresa humanísticamente pensando que son seres o que la empresa es como un ser viviente del cúmulo de las experiencias de todos y cómo hacerle para que todas esas personalidades de diferentes modelos culturales vayan hacia un mismo lado. Entonces, hay una serie de factores para tomar en cuenta a la hora de hacer un modelo cultural de las empresas. Inclusive, este tema se ve con mucha profundidad en desarrollo organizacional, en donde metes a psicólogos o metes también administradores y psicólogos, van de la mano para poder desarrollar la organización en el modelo cultural que tú deseas. Sí, decir, mira, a quiénes tenemos que meter, a quiénes no tenemos que meter, qué tipo de cosas tenemos que respetar, qué tipo de cosas tenemos que quitar. Es como la conquista, disculpen, la conquista española, no hablo de la conquista de otro tipo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la transformación cultural dentro de las organizaciones, hablamos de estar haciendo transformación cultural desde la conceptualización simbólica, que es empezar a meter la filosofía, empezar a ver los símbolos, los mitos en la historia del lugar en donde estás, ¿sí? A ver las situaciones conductuales, situaciones de lenguaje, comportamiento no verbal, rituales, formas de integración, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente, a ver, Carmina, ¿me escuchas? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Profe. ¿Usted? Sí, sí lo escucho. Ah, ok. ¿Sí, ya? Perfecto. Entonces, sí me escuchas. Por ejemplo, ¿tú toda tu vida has sido de Comala? No, ¿De dónde eras? de la villa. Ah, de la villa, pero aquí cerquita. ¿Has tenido choques culturales así mínimos, aunque sea por estar trabajando en Comala? ¿Algunas palabras, algún tipo de situación que digas, ah, caray, ¿cómo es posible? De 2 kilómetros exista una diferencia. En cuanto a la religión, he visto que aquí cuando hay, cuando hay personas enfermas, Ajá, vienen hasta sus casas a darles la misa. órale. Vienen algunas personas, pues recorren las calles y llegan ahí a las casas a dar la misa. Y eso sí, no, se me hizo sorprendente. Sí. O por ejemplo, sí, está bien padre lo que me dices, o sea, dices que son religiosos y aparte van a misa a tu casa, misa a domicilio, pues a mí también me sale un choque bien cañón, ¿no? Luego también me llegó a pasar con Comala, que te preguntan, ¿de quién vienes? Y en el de quién vienes es como, ¿qué apellidos buscas? ¿Verduzco? Tal, como 7, 8 apellidos, y a partir de 7, 8 apellidos te dan la indicación de en dónde viven. Ah, los de tal viven por allá, los de tal viven por allá. Y eso es propio solamente de Comala. Hay muchas situaciones conductuales que si tú trabajas en Comala te das cuenta que son totalmente diferentes a Colima o a totalmente diferentes, Joseco, en tu caso, a Tijuana. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros viviéramos o nos fuéramos de excursión a Tijuana todos, seguramente nos llamaría mucha atención el modelo cultural que sucede alrededor de Tijuana. ¿Sí? Por ejemplo, al menos lo que yo vi como turista es que la personalidad de las empresas en Tijuana va muy orientada a voltear a ver en qué momento lo puedo incrustar el trabajar con personas americanas que me paguen en dólares. Es como muy volteando a Estados Unidos, demasiado volteando a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, pero eso no sucede, esto sucede en todos los estados del norteños, tratan de voltear, las empresas per se tratan de voltear a Estados Unidos en algún pretexto. Nosotros como estamos un poquito más al sur, nosotros estamos como que algunos no volteando hacia arriba, otros volteando hacia el DF, ¿sí? Y en los estados sureños no pasa tanto eso y no quieren voltear a ver hacia abajo, hacia Guatemala, Belice, etcétera.
pero tienen otros modelos y otras cosas. Por ejemplo, nosotros estamos en el límite, por ejemplo, con Michoacán, Oaxaca y Guerrero, que tienen otro tipo de filosofía completamente diferente. Un día, si les toca trabajar en Michoacán, Guerrero, o Oaxaca, o Chiapas, guarden estas palabras, se van a dar cuenta de lo diferente que es trabajar aquí que allá, ¿sí? Por las situaciones de vida que han llegado a tener, lenguaje, etcétera, 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 y las formas de integración, ¿sí? Tú tratas de llegar con los mismos comentarios para integrarte de Colima y no te van a funcionar, o así, vaya. Entonces, es ahí en donde ves el modelo cultural, es en donde ven las formas de actitudes, etcétera, que tiene la organización en ese lugar, ¿sí? Y de conjunto, ¿vale? Y también pues, tienes que ver con tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo. También ver un poquito de qué normas de poder, normas existe, estructuras de poder. Cuando hablo de estructuras de poder, hablo del poder formal e informal. Ustedes saben que existe poder formal e informal. ¿Qué es esto? Personas que tienen el poder por estructura jerárquica formal. Personas que con solo una actitud los demás lo copian, informal. Y muchísimo pasa en las organizaciones. De hecho, pasa más común el informal que el formal, entre más grande sea. Que tú te das cuenta que hay ciertas cabezas y hay ciertas decisiones de un grupo de personas que influyen en las decisiones de otras personas. Es algo de naturaleza humana. Las figuras de liderazgo. Cuando tú detectas como consultor dónde están las figuras de liderazgo y a partir de la aprobación de las figuras de liderazgo estás del otro lado. También tiene que ver con la parte humana que tenemos que tener como consultores. Muy bien. Y ya que tienes identificado esto, la idea es empezar a darle una identidad corporativa a la organización o reforzar la identidad corporativa. Chicos, ¿se acuerdan cuando tuvimos la materia de formulación de proyecto que hablábamos de colorimetría, que hablamos de qué manera vamos a tener manifestaciones culturales en la organización, con los colores, con la misión, visión, etcétera? O cuando hablaron en desarrollo de empresas de esto mismo. La identidad corporativa va más allá de colores, también va más hablando también de los sistemas culturales de la organización. ¿Sí? En donde a través de imágenes, misiones, escritos, etcétera, etcétera, das manifestaciones de identidad a todos los usuarios y que todos los usuarios, en teoría, deberían estar conectados con eso que está ahí. ¿Sí? Eso también aplica, por ejemplo, en planeación estratégica, al uso de misión, visión, objetivos, estrategias. Estábamos hablando de que, oye, ¿de qué sirve una misión si nadie las ubica? ¿Sí? ¿O de qué sirve una misión si nadie las aplica? Una cosa es ubicarla y otra cosa es aplicarla, ¿no? Entonces, aquí tiene que hablar de que la misión y la visión tiene que estar interconectada con las manifestaciones culturales de los individuos, ¿sí? Y que la identidad corporativa, los colores, los valores, etcétera, también lo estén. Si no, se vuelve un bello discurso. Y un bello discurso, a la larga, se cae, ¿sí? Los bellos discursos tienen que estar acompañados de los valores culturales, de los esfuerzos y de la identidad de la empresa. Muy bien. Entonces, para cuando la próxima vez que redacten misión, acuérdense, a ver, ¿qué valores tenemos nosotros como individuos? Y a partir de eso, empiezan a redactar la misión. ¿Sí? Muy bien. Entonces, funciones de la cultura, híjole, hablando de sistemas culturales, pero a nivel estatales o a nivel internacionales, etcétera, etcétera, a niveles no empresariales, de alguna manera define las fronteras como están, ¿sí? Uno puede notar que estás en otro país, o sea, si no existiera la línea divisoria que conocemos nosotros, que es en el mapa mundi, toda la línea divisoria entre países, tú notarías la diferencia de países por los modelos culturales. Entonces, las líneas geográficas que están pintadas también se pintan un poquito con los desfases culturales. Pero, y esto está bien interesante, si las culturas definen fronteras,
¿qué está pasando con la globalización? ¿Qué está pasando, por ejemplo? Alguien levante la mano o manifiéstese, por favor, como señales de aquí, de si alguien ha viajado o ha conocido la situación de Estados Unidos. Pues no, profe. ¿No han viajado a Estados Unidos o conocen qué pasa en Estados Unidos? No. Bueno, en Estados Unidos es relativamente fácil encontrarte personas de otros países. Porque pues mucha gente va por el sueño americano, ¿no? Sobre todo mucho mexicano y latino, ¿sí? Pero también no solamente hay latinos, también hay personas de Asia, personas de Europa, personas de todos lados, ¿sí? Entonces, qué pasa con Estados Unidos en esa situación? Empieza a existir como una especie de... es como cuando mezclas chocolate con fresa, con plátano, con melón y con todo en una licuadora, le pones leche y a ver, le echas. Así de alguna manera, la cultura se va permeando en una nueva que tiene la mezcla de todos los valores y todas las experiencias que tenían todos los lugares de donde vienen. Entonces, el sistema americano, perdón, estadounidense, es un sistema multicultural y se está generando un sistema multicultural, ¿sí? Que no tiene muchas barreras, por lo tanto, es difícil entender la circunstancia de cómo se genera la homeostasis en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene que fortalecer muchísimo más sus estructuras, porque si no se les podría caer bien fácil, ¿vale? Y y cuando hablamos de desfases o cuando hablamos de mezcla chocolatosa, por así decirlo, de varias cosas, pues también todas los valores, las tendencias se empiezan a mezclar. Entonces, ¿qué es lo que llega a tener? Llega a tener tradiciones mezcladas, llega a tener días festivos mezclados, pensamientos mezclados y todo mezclado. Y eso también lo hace la globalización. De repente habrá personas en este salón que en vez de festejar el Día de Muertos, por decir algo, va a festejar Halloween, siendo una festividad americana. Y no es para meter debate, simplemente entender. O por ejemplo, aquí que alguien festeje Hanukkah, ¿sí? Entonces, no es estar en contra de las otras situaciones culturales, nada más darte cuenta que la globalización te va a hacer que te permees en una nueva cultura. Entonces, la cultura tiene una tendencia ahorita, en esta época de la vida, a mezclarse y tiene el serio riesgo de perder su identidad pasada. La identidad pasada prácticamente ya está como quedando medio obsoleta. Si yo hiciera un examen en este preciso momento con todos ustedes de todas las tradiciones que existían en México de los años 20, seguro muchos de nosotros, y me incluyo, lo reprobaríamos. ¿Sí? Así como de que, ay, sí, sigo ligando y yo caminando por el jardín y caminando por un lado y la otra persona por el otro lado a ver si se encuentran. Son cosas que ya no se hacen. Pero ya no se hacen porque justamente hemos adoptado como seres humanos la hibridación de sistemas culturales para generar uno nuevo. ¿Sí? Entonces, por ahí viene bien cañón porque aparte de hablar de definición de fronteras, yo puedo hablar que la tendencia es borrar un poco las fronteras y se notan en los sistemas culturales. ¿Sí? Esta parte de el discurso que han estado escuchando alrededor de equidad de género, pero también equidad de ideologías, etcétera, etcétera, o de identidad de género, está hablando de una agenda de borrar barreras. Y entonces, lo que va a la tendencia, ¿a dónde va? Es la eliminación de barreras en los sistemas culturales. Muy bien. Entonces, al mismo tiempo, el sistema cultural moldea al individuo, moldea esto, ¿sí? Por ejemplo, habrá ciertas actitudes que aunque no estén penadas por ley, a ti te darían vergüenza hacer. ¿Qué ha pasado? Entonces, y que mucha gente le da vergüenza hacer, o sabe que tiene consecuencia, o sabe que eso es malo, aunque no esté por ley, ¿sí? Y tiene que ver mucho por sus pensamientos psicológicos alrededor de la cultura que le han dado, ¿sí?
Es fácil hablar de cultura y religión, pero en realidad no solamente en la religión existen estas limitaciones, sino también en los mismos lugares, pensando que todavía hay lugares en donde te pueden tachar de lo que sea y darte un desprestigio por ciertas actitudes que en realidad eso nada que ver, que es algo que también se está trabajando. En Estados Unidos, por eso es un poco una política mucho más liberal. ¿Sí? Al juntarse todas estas, Estados Unidos habló desde la estructura y desde la agenda en compartirse y quitarse muchas de las barreras. Por ejemplo, si tú hubieras nacido, Adilén, en el Islam, probablemente a ti te daría muchísima vergüenza mostrar el rostro si no tuvieras, o sea, sin burka, por ejemplo. La burka es este mantel, eso, y también, por ejemplo, los hombres mostrar su cabello, pintarse el cabello, ni te digo. O por ejemplo, hablando de hombres, a ver, Fer o Kevin, ¿cómo les caería pintarse el cabello de verde con azul? Ponerse, Pues no me gustaría. ponerse tampoco me aretes gustaría. en las dos orejas y, no sé, pintarnos de negro aquí la boca, ¿no? O pintarnos aquí, así una línea, así un punto aquí. No, creo que no me gustaría. Y ves, no está penado por ley, pero existe algo cultural que como que simplemente dices, no, 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 este no soy yo. Ah, pues en este no soy yo, tiene mucho que ver con las situaciones de nuestras identidades culturales. ¿Ok? Al final de camino no pasa absolutamente nada, pero no, lo único que sí es que tú sabes que existen ciertas reglas sociales en donde dicen, oye, si me pinto el cabello de verde con azul, me pongo aretes así, me pongo eso y seguro todo el mundo me va a voltear a ver con cara de raro, porque la gente no está acostumbrada en el sistema cultural en donde yo vivo que sea así. ¿Ok? Entonces, por ahí va el sistema cultural, por ahí va el pensamiento sistémico y lo exageré demasiado, pero piénsenlo a nivel Estado, a nivel empresa. Existen una serie de reglas no escritas y eso es lo más interesante. Chicos, ¿nos volvemos a conectar?